¿Alguna vez sentiste que el mundo te había olvidado? ¿Que tu alma estaba cubierta por el polvo de sueños rotos? En el corazón bullicioso de una metrópolis que latía al ritmo gélido de la indiferencia, donde los rascacielos de cristal arañaban un cielo igualmente indiferente, Imani, una mujer negra de 30 y tantos años, se despertaba con el peso de otro amanecer. Su espíritu indomable, una llama que se negaba a extinguirse, residía bajo capas de cansancio que se habían adherido a su piel como una segunda epidermis, y ropas raídas que, a pesar de su desgaste, aún conservaban la dignidad de lo que una vez fueron. El frío de la madrugada se aferraba a su piel expuesta, mordiendo cada centímetro, con una crueldad que ya no sorprendía, sino que era un recordatorio constante, casi un ritual, de su realidad actual. Cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de su improvisado refugio le erizaba los vellos del brazo, recordándole la vulnerabilidad de su existencia. Su hogar no era más que el umbral de una antigua librería cerrada, un pequeño refugio donde el hormigón agrietado, frío y despiadado, y el persistente olor a humedad eran sus únicos compañeros, testigos silenciosos de sus noches en vela. El eco lejano de una sirena, una nota disonante en la sinfonía urbana, se mezclaba con el zumbido creciente de los autobuses que empezaban a despertar la ciudad, sonidos que ya no la sobresaltaban, sino que formaban parte de la banda sonora monocorde de su supervivencia. Cada crujido de su cuerpo al estirarse, cada exhalación que formaba una pequeña nube de vaho en el aire helado, era una afirmación silenciosa de su resistencia. Imani no siempre había sido así, un espectro en las sombras del amanecer. Sus manos, ahora encallecidas, con la piel áspera y agrietada por la intemperie y el trabajo precario de recoger cartones, una vez danzaron con una gracia etérea sobre las teclas pulidas de un piano, creando melodías que llenaban salas y corazones, resonando con una pasión que trascendía las notas. Sus dedos, que ahora se cerraban en puños para combatir el frío, antes acariciaban el marfil y el ébano, con una destreza que prometía un futuro brillante, un destino forjado en la armonía. Sus ojos, ahora habitualmente esquivos, fijos en un punto distante o velados por una melancolía profunda, solían irradiar una pasión desbordante por la música, un fuego interno que la consumía y la elevaba. Pero la vida, implacable en su crueldad, tejió una red de desgracias tan compleja como inesperada. La enfermedad inesperada de su madre, un golpe devastador que la dejó sin aliento, y con el alma hecha pedazos. Deudas que se amontonaban como montañas imposibles de escalar, cada recibo una punzada de ansiedad. Un sistema que, lejos de ofrecer una red de seguridad, la empujaba cada vez más al vacío. Y finalmente, la pérdida de su empleo, su apartamento, su hogar, su identidad. La injusticia no era una palabra vacía, sino una bota pesada que se asentaba en su pecho, oprimiendo cada latido, un recordatorio constante de que, para algunos, el abismo estaba siempre a la vuelta de la esquina, esperando para engullirlos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Imani se aferraba a un hilo de esperanza, tan fino como el aliento que exhalaba, a una melodía. Esa melodía, un susurro persistente en el eco de su mente, era su última conexión con la persona que fue, y la artista que aún es. Una composición inacabada, nacida de la miseria y la esperanza, que resonaba con la promesa de que la música, al igual que el alma, nunca se apaga del todo. Era solo un recuerdo, o el preludio de algo más. Pero, ¿cómo se aferra uno a una promesa cuando el mundo te empuja al abismo? Cuando cada amanecer es una batalla por la dignidad, por un solo aliento más. Cada día era una coreografía de supervivencia. El ritual de evitar las miradas, la vergüenza que le quemaba el rostro al pedir unas monedas, la bota pesada de la invisibilidad aplastando su pecho. El frío no solo calaba sus huesos, sino que se le metía en el alma, congelando las esperanzas más diminutas. Un susurro constante insidioso, intentaba apagar su chispa: ríndete Imani, nadie te ve, nadie te escucha. Pero una ceja ligeramente fruncida, una sutil curvatura en la comisura de sus labios, revelaban una batalla interna que se negaba a ceder. ¿Se rendiría Imani a ese eco de desesperación? En un día gélido y gris, mientras Imani se preparaba para otra jornada de supervivencia, el chirrido de unos neumáticos rompió el monótono zumbido de la ciudad. Un coche de lujo, de un negro brillante que parecía absorber la poca luz del amanecer, se detuvo inesperadamente frente a ella, justo delante del umbral de la librería. El aire se volvió denso, cargado de una memoria no dicha. De él descendió un hombre, su traje a medida y el brillo de sus zapatos de cuero contrastando brutalmente con el hormigón agrietado. Era David, un nombre que resonaba en lo más profundo de su pasado,
el multimillonario al que Imani amó profundamente en su juventud. Sus ojos, antes llenos de asombro, y ahora de una incredulidad apenas disimulada, se posaron en ella. Un reconocimiento lento y doloroso se reflejó en la tensión de su mandíbula. El silencio entre ellos fue ensordecedor, roto solo por el murmullo distante de la ciudad que seguía su curso, ajena a la colisión de dos mundos. Imani sintió cómo la humillación la envolvía, una capa más pesada que el frío, se sintió expuesta, vulnerable, su orgullo herido danzando al filo de la navaja. La mano de David, impecable y extendida, no era solo una oferta de ayuda, era un abismo entre ellos, una pregunta silenciosa. ¿Podría aceptar la caridad de quien representaba todo lo que había perdido? Pero Imani, con una determinación inquebrantable que brillaba en sus ojos cansados, hizo lo inesperado. Con un gesto apenas perceptible, rechazó la mano extendida de David. En lugar de eso, sus manos encallecidas, que una vez danzaron sobre el marfil, buscaron en sus ropas raídas, y le entregó un cuaderno ajado, sus páginas llenas de pentagramas, y notas musicales meticulosamente escritas, su composición inacabada. Era el testimonio mudo de su resistencia, de su genio no doblegado por la calle. Si este giro te sorprendió, deja tu like, y ayuda a que esta historia llegue más lejos. David se quedó inmóvil, el cuaderno ajado en sus manos, no era lo que esperaba. Sus ojos recorrieron las partituras, las notas escritas con una precisión que desmentía la crudeza de la calle, cada línea un latido de la pasión que él creía perdida. El papel, áspero bajo sus dedos, quemaba con la intensidad de un fuego inextinguible. Un nudo se le formó en la garganta al reconocer la melodía inacabada, una que ella había empezado a componer en su juventud, ahora teñida de la resiliencia de su supervivencia. Ya no veía a la mujer sin hogar, sino a la artista indomable, a la mujer que había amado y que a pesar de todo, se negaba a ser definida por su miseria. Su mirada, antes llena de lástima, se transformó en una mezcla de asombro y una profunda vergüenza, no por ella, sino por su propia ceguera. Un silencio cargado de significado envolvió la calle, un eco de ese pasado compartido que ahora resonaba con una verdad innegable. Imani no pedía ayuda, exigía ser vista, ser escuchada, ser reconocida por su arte. No dejes que esta historia pare aquí, compártela con alguien que necesita escuchar esto ahora. David, con el cuaderno ajado aún firmemente apretado entre sus dedos, levantó la mirada. Ya no era la lástima lo que empañaba sus ojos, sino un asombro reverente, teñido de una culpa que le quemaba por dentro. El pulso de la ciudad, antes un zumbido monótono, pareció intensificarse, un coro lejano para el drama silencioso que se desarrollaba. La brisa matutina, gélida hasta hacía un instante, se sintió de repente cargada de una extraña electricidad. Imani no desvió la mirada. Sus ojos, antes velados por la melancolía, ahora brillaban con una mezcla de desafío y una vulnerabilidad apenas perceptible. Había expuesto su alma, y la respuesta de David era el único eco que importaba en ese silencio ensordecedor. David dio un paso adelante, la sombra de su silueta alargándose sobre el hormigón. Su voz, antes controlada, vibró con una urgencia inesperada. Imani, dijo, su tono cargado de reconocimiento, esto es extraordinario. Nunca la terminaste. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer que el mundo escuche esta melodía. Extendió la mano, no para ofrecer dinero, sino un gesto de colaboración, un puente. Pero la mano de Imani permaneció inmóvil. El orgullo, forjado en años de supervivencia solitaria, era un escudo casi impenetrable. David sintió la resistencia de Imani como una bofetada helada. Ella no quiere mi caridad, quiere su dignidad. Y la tiene, en cada una de estas notas. ¿Cómo hago para que vea que esto no es una limosna, sino el reconocimiento que se merece? La mente de Imani era un torbellino. El eco del no que había dicho 1000 veces en su interior resonaba con fuerza. ¿Aceptar? ¿Confiar? El miedo al fracaso, a la humillación, a la promesa rota, era un veneno que le corroía el alma. La cruda realidad de su refugio, del frío que calaba hasta los huesos, de la invisibilidad que la consumía, era un peso insoportable. Un susurro insidioso le decía que se diera la vuelta, que desapareciera en la marea anónima de la ciudad, que esta era solo otra ilusión, otra cruel broma del destino. Su cuerpo se tensó, listo para huir, para volver a la única certeza que conocía, la soledad. Pero sus ojos por un instante se desviaron del rostro de David,
y se posaron en el cuaderno que él aún sostenía. Las notas, su música, la melodía inacabada que era su último aliento de esperanza. Era un ancla, un hilo invisible que la conectaba a su verdadero yo, al artista que se negaba a morir. Una fuerza inquebrantable, nacida de la más profunda adversidad, la detuvo en seco. No podía renunciar a la música, porque renunciar a ella era renunciar a sí misma. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para saberlo. La presión era insoportable, y Imani sentía el peso de todos los no que había pronunciado en su vida, cada rechazo, cada puerta cerrada. El miedo a la decepción, a la humillación que ya conocía tan bien, se enroscaba en su estómago como una víbora. La crudeza de la calle, el frío que aún le calaba los huesos a pesar de la incipiente luz, la invisibilidad que la había consumido, todo la empujaba hacia atrás, hacia la única certeza. La soledad y la supervivencia silenciosa. Un impulso primario le gritó que huyera, que se disolviera en el anonimato de la ciudad, que esto era solo otra cruel ilusión. Su cuerpo, tenso y alerta, estaba listo para la fuga. Pero entonces, sus ojos, que habían esquivado los de David, se posaron de nuevo en el cuaderno que él aún sostenía, en esas páginas ajadas, sus notas. Esa melodía inacabada, el eco de su alma, su último aliento de esperanza. Era un ancla. Un hilo invisible, que la conectaba a su verdadero yo, al artista que se negaba a morir. Una fuerza inquebrantable, nacida de la más profunda adversidad, la detuvo en seco. No podía renunciar a la música, porque renunciar a ella, era renunciar a sí misma. Un suspiro apenas audible, escapó de sus labios, una rendición silenciosa, no a la caridad, sino a la voz de su propio arte. La rigidez de su postura cedió milimétricamente. Levantó la mirada hacia David, y en sus ojos, el desafío fue reemplazado por una chispa de ¿esperanza? No era un sí verbal, sino una afirmación que resonaba en lo más profundo de su ser. El orgullo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con la urgencia de su pasión, con la necesidad de que esa música viera la luz. David lo sintió. No una victoria, sino una profunda conexión. Un respeto mutuo que trascendía los años y las circunstancias. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, genuina, que por primera vez no contenía ni lástima ni culpa, solo una alegría sincera. El apretón en el cuaderno se relajó, y con un gesto que era a la vez reverente y lleno de energía, lo ofreció de nuevo a Imani. Imani, repitió, su voz ahora un murmullo firme, vamos a terminarla juntos, el mundo necesita escuchar esto. Imani tomó el cuaderno, sus dedos ásperos rozando los de David por un instante. Fue un toque breve, pero cargado de un peso inmenso, de un futuro que apenas comenzaba a desplegarse. David no esperó una respuesta verbal. Con una determinación tranquila, le hizo un gesto hacia el coche, no como una imposición, sino como una invitación a un nuevo camino. Imani, sin una palabra, pero con la cabeza alta, dio el primer paso. El frío de la madrugada ya no le parecía tan punzante. El hormigón agrietado bajo sus pies, ya no era su cárcel, sino el lugar de su renacimiento. Mientras el coche se alejaba del umbral de la librería, Imani miró por la ventanilla. La ciudad, antes un laberinto de indiferencia, ahora parecía susurrar promesas. Su corazón, que había latido al ritmo de la supervivencia, ahora pulsaba con la melodía de una nueva esperanza. Esta no era solo la historia de una mujer que encontró ayuda, sino de una artista que se negó a ser silenciada, de un espíritu que, a pesar de las cenizas, volvió a arder con más fuerza. Es la prueba de que, incluso cuando el mundo te olvida, tu esencia, tu don, tu verdad, pueden ser el faro que te saque de la oscuridad. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia. Mientras el coche se alejaba del umbral de la librería, Imani miró por la ventanilla. La ciudad, antes un laberinto de indiferencia, ahora parecía susurrar promesas. Su corazón, que había latido al ritmo de la supervivencia, ahora pulsaba con la melodía de una nueva esperanza. Esta no era solo la historia de una mujer que encontró ayuda, sino de una artista que se negó a ser silenciada, de un espíritu que, a pesar de las cenizas, volvió a arder con más fuerza. Es la prueba de que, incluso cuando el mundo te olvida, tu esencia, tu don, tu verdad, pueden ser el faro que te saque de la oscuridad. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él, y ven a la próxima historia.